Bueno, ahora nos acompaña la doctora María Corcione, ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Privado de la Universidad de Roma Tor Vergata, profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, ha trabajado en la sección de Salud, Seguridad, Alimentación y Protección al Consumidor de la Delegación de la Unión Europea, fue parte del equipo de la Delegatura de la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y ha sido abogada en ejercicio. Actualmente es la directora de Investigaciones y Protección al Consumidor de la CIP. Posterior a la doctora Corcione nos va a acompañar el doctor Maximiliano Aramburo para hacer el panel con las dos doctores. El doctor Maximiliano es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en responsabilidad civil y en Derecho Penal de la Universidad EAFIT, máster en argumentación jurídica y candidato a doctor de la Universidad de Alicante. Profesor de pregrado de la Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de los Andes, profesor de la Universidad de AFIT y miembro del IARCE. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Este está bien? Lo puedo acercar más bien. Así. Ahora sí. Bueno, agradezco la intervención de la doctora Verónica, me deja a mí casi sin asuntos que añadir, pero estará centrada más bien a informarles a todos ustedes cómo hacer efectivos sus derechos como consumidores. Ella ha hecho una exposición pues muy completa del Estatuto del Consumidor y yo les voy a contar cómo se hacen efectivos esos derechos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en materia de consumidor inmobiliario es que realmente uno puede ver que la definición que trae de consumidor la ley 1480 pues sí resulta útil, porque uno usualmente entiende consumidor como la persona que adquiere un bien o a la que se le presta un servicio, pero en el caso del consumidor inmobiliario pues se protegen aún personas que sin adquirir el bien son usuarios de este, se encuentran habitando el inmueble con independencia del título y a ellos también se les tiene que dar una protección. Entonces, en materia de consumidor inmobiliario, vemos que el espectro que uno tiene en la cabeza del consumidor que compra una plancha, el consumidor que va ante el operador móvil y contrata la prestación de un servicio, pues sigue uno con ese esquema, pero en este caso que hoy nos ocupa, pues se protege al arrendatario, se protege a quien está en el inmueble aún sin ser propietario de este, que simplemente habita en él. Ahora, ¿cuáles son los frentes de protección al consumidor? La doctora hablaba de información, de publicidad, de calidad, de seguridad, e incluso mencionó en su intervención, en la parte final de su intervención, la responsabilidad por producto defectuoso. Pero la protección de sus derechos como consumidores inmobiliarios tiene dos frentes. Tratándose de una situación general, es decir, donde ustedes no requieren que se solucione su interés particular, una situación particular y concreta, sino que evidencian que hay un problema que vulnera sus derechos y puede vulnerar el de una colectividad. ¿Qué hacen ustedes? Si ustedes van hoy a un proyecto inmobiliario y les dicen, y el terreno es muy pequeño, y les dicen que ahí va a quedar un condominio con piscina, cancha de golf, imagínense una cosa, un proyecto asombroso. ¿Ustedes qué harían para proteger su derecho como consumidor? Y no solo su derecho, sino el de su amigo que también va a comprar, el de su prima que también tiene interés. ¿Qué harían? Le pregunto a la señora Gloria que me aprendí el nombre. Pero ¿y ante quién lo pondría? ¿Qué haría? O sea, para que esta situación se corrigiera. Exacto.
Se acude entonces en este tipo de ejemplos donde no se ha vulnerado una situación particular y concreta y lo que se pretende es que se protejan los derechos de la colectividad, del universo de consumidores, ante la Delegatura para la Protección de Asuntos, para la Delegatura para la Protección del Consumidor, quien en ejercicio de funciones administrativas, ¿sí?, protegerá el interés general de los consumidores, de una colectividad de consumidores que se puedan ver afectados. ¿Y cómo lo hace? Pues inicia, ante la presunta violación del Estatuto del Consumidor, se inicia una investigación administrativa con la respectiva formulación del pliego de cargos. Ahora bien, ¿de qué temas nos podemos ocupar nosotros? El caso tradicional de información y de publicidad. Y vienen los tradicionales ejemplos que son de mis favoritos en la que pasan todos los días. Conjunto residencial, conjunto cerrado, con amplias zonas verdes. Hay vallas, hay impulsadores del proyecto, lo que mencionaba la doctora Verónica, la señorita que atiende, que le dicen a la señora doña Gloria, este conjunto cerrado, amplias zonas verdes. Entonces llegan y dicen, llega el consumidor que efectivamente compró, en este caso se le vulnera la situación particular y concreta, pero dice, investiguen, porque eso que están haciendo está mal. Va uno, realiza la visita administrativa de inspección y las amplias zonas verdes son un parque que pertenece al distrito, que queda al lado. Claro, conjunto cerrado con amplias zonas verdes. O hermosos apartamentos con balcón, las vallas gigantes, los folletos, la información que se da en sala de ventas. El consumidor le entregaron el apartamento y dice, ¿y dónde está el balcón? No, es que modificamos el proyecto, señores, y nos olvidó contarle. ¿Sí? Entonces se inician las investigaciones administrativas por estos problemas de información y de publicidad, entendida información, pues haciendo esta distinción que trae la ley 1480 de información y publicidad, pues entra uno a verificar si es uno u otro caso. Usualmente cuando hay publicidad engañosa es porque se incluyen esas condiciones objetivas que hacen parte de esa información dentro de la publicidad y por eso los cargos usualmente son información y publicidad engañosa. Pero adicionalmente a esos temas de información y publicidad, y ejemplos tengo, pero por montón, le entregamos el conjunto con gimnasio y con un spa. Es un caso de la vida real. Claro, le entregaron el conjunto con un gimnasio y con un spa, con el local para poner el gimnasio y con el local para poner el spa. ¿Qué tenía dentro? Nada. Pues la intención de que algún día funcione un gimnasio, funcione un spa, pero no tenía nada más. Y así pueden encontrar ustedes, si revisan las resoluciones de la dirección, pueden encontrar un sinnúmero de estos ejemplos. Pero además de los tradicionales engaños por información y publicidad engañosa, también entramos a verificar nosotros presuntas infracciones por calidad, seguridad e idoneidad del producto. Y aquí, independientemente de si se vulneró la situación particular y concreta de un consumidor, nosotros podemos entrar a investigar cuando se vulneran el interés general, pues se vulneran los intereses de una colectividad de consumidores, porque hay un bien, ¿sí?, que por presuntamente presentar problemas de calidad pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de los consumidores. Y yo creo que todos me están viendo como, ¿cuándo hablar de Space? Exacto, este es el caso. En el caso no solo de famoso citado caso de Space, está el proyecto de Continental Towers, de Ascensi, de Colores de Calazanía. Tuvimos nosotros conocimiento, pues es evidente que en Space se cayó una torre, demolieron la siguiente torre y hay 4 torres que ordenaron su desalojo y en primera instancia ordenaron su demolición, y se interpuso un recurso y está pendiente de decisión. Están los otros 2 proyectos, Continental y está Ascensi, y está el otro proyecto, Colores de Calazanía, donde, pues, además de que las autoridades administrativas competentes ordenaron la evacuación de esos proyectos, hay pruebas que dicen que esos proyectos no cumplían con unas normas de sismorresistencia en particular. Entonces, eso como autoridad administrativa para proteger los derechos de todos esos consumidores que se vieron afectados, nos indica que hay una presunta violación al Estatuto del Consumidor porque esos proyectos, ¿sí?, tienen deficiencias en su calidad que ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de los consumidores. De ahí que los que hayan leído el pliego de cargos vean que se
Se formula pliego de cargos por este único violación a este artículo, al artículo 6º. ¿A quiénes? A las personas jurídicas que desarrollaron el proyecto y adicionalmente a sus representantes legales y administradores, junto con el calculista diseñador de estos proyectos. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Pues además de iniciar estas investigaciones administrativas en materia inmobiliaria por temas de información y de publicidad, o por temas de calidad, seguridad, idoneidad, que pueden terminar estas investigaciones con multas de hasta 2.000 salarios mínimos y otro tipo de medidas que se pueden tomar como el cierre de establecimiento, la inhabilidad para ejercer el comercio y otras tantas que están previstas en el Estatuto del Consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio, en particular la Delegatura para la Protección del Consumidor, puede emitir órdenes para evitar que se agraven los perjuicios que se causan a los consumidores, para evitar que el daño sea aún mayor. De ahí que un clarísimo ejemplo en materia inmobiliaria de la toma de este tipo de decisión fue con el proyecto Colores de Calasanía. ¿Qué hizo el superintendente delegado para la protección del consumidor el día que evacuaron el proyecto? Él vino y dio una orden a la constructora y le dijo, no sé si alguno sabe qué le dijo a la constructora hasta este punto. Y de ahí que han venido noticias y han venido una serie de inconformidades de quienes habitaban el conjunto. Le dijo, usted tiene que garantizar que esas personas tengan a dónde ir. O sea, les debe proporcionar un lugar de similares o idénticas condiciones a donde se encuentran. Y de no ser posible, darle en especie para que ellos busquen un lugar donde estar. Y aquí esa concepción amplia de consumidor cobra aún más sentido, porque si uno se pone a pensar, si la señora Gloria otra vez, qué pena que la coja ejemplo, pero, era arrendataria de uno de esos inmuebles. Uno pensaría, pero y entonces, este ejercicio lo hicimos y fue, la orden era para ella, porque ella es la que estaba habitando el inmueble, ¿cierto? Ella estaba pagándole un canon, ¿cómo es su nombre? A Claudia. Claudia es la propietaria del inmueble. Y esto es al margen de lo que estoy hablando, es solo como para que piensen todos esos problemas que trajo la doctora Verónica de cuando las relaciones civiles y comerciales ceden al derecho del consumo. Porque la señora Claudia arrendó su apartamento que tiene en este proyecto, se lo arrendó a la señora Gloria. ¿A quién le di yo la orden de pagarle un lugar a donde irse? Que es la que se encontraba en el inmueble, ¿cierto? Claro, porque ella está en esa posición de desventaja en ese momento. ¿Quién le va a pagar el canon a la señora Claudia? ¿CDO? La constructora le está pagando a… Pero ya usted… Pero yo la protejo a usted. Yo no la protejo a ella. Claro, pero quien está ¿a quién le voy a garantizar Esto es un tema de discusión que hemos pensado y todavía… Y digamos que en instancias de la superintendencia no se va a resolver, eso seguramente llegará a los jueces civiles, porque doña Claudia va a decir, ¿y entonces a mí qué me va a pagar? ¿Sí? A alguien le tiene que pagar, porque no falta el arrendatario vivo que dice, me estoy ahorrando el canon, porque efectivamente doña Gloria pues está viviendo gratis, ¿cierto? Pero yo tengo que garantizarle una protección a ella como consumidora inmobiliaria. Es ahí donde vienen este tipo de choques entre uno y otro régimen. Pero en este caso yo le di la protección a quien estaba siendo directamente afectada por la situación. Pero yo no la protegería a ella. Porque si se acuerdan al inicio de la exposición de la doctora, entraría uno a verificar dónde está la relación de consumo, si efectivamente existe una relación de otro tipo pero en este caso no se tuvo en cuenta eso. Mi decisión tenía que ser inmediata. ¿A quién tengo que proteger? A quien estaba en el inmueble. También la superintendencia protegió al propietario que estaba ahí, claro, pero no al propietario que tenía su apartamento y lo ponía a producir. Entonces, en interés general, hacemos esto. Adelantamos investigaciones por infracciones al régimen de protección al consumidor en materia de información, de publicidad, de calidad. Iniciamos la investigación administrativa, se surte todo el proceso, la apertura
de la investigación mediante formulación de cargos, se presentan los descargos, hay un debate probatorio, vienen los alegatos de conclusión y se profiere una resolución por la cual se decide una actuación administrativa, que es objeto del recurso de reposición y en subsidio de apelación. Pero hasta este punto yo no he protegido el derecho de doña Gloria en particular. Yo no he protegido el derecho de ninguno de ustedes como consumidores individualmente considerados. Yo he hablado de la protección en general, porque sancioné una conducta que infringía el régimen. Sancioné a quien estaba vulnerando los derechos de los consumidores, pero no entré a, digámoslo, componer una situación particular que está siendo problemática. ¿Qué se hace en ese caso? Y ya no es en ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, es decir, actuando como juez de la República, puede entrar entonces a estudiar estas situaciones particulares y concretas. Ahora, ¿qué se requiere? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en materia inmobiliaria, para los consumidores que se ven afectados, la acción que se podrá adelantar ante la Superintendencia de Industria y Comercio es la acción de protección al consumidor. ¿Para qué? Para hacer efectiva la garantía. ¿Para qué más? Para protección contractual, es decir, pues su mismo nombre lo indica, cuando se estipulan las cláusulas de un contrato pueden presentarse situaciones problemáticas en desventaja del consumidor para que se cumpla la publicidad. Entonces, haciendo uso de esta acción de protección al consumidor para hacer efectiva la garantía, yo puedo acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio como juez. También puedo acudir con esta misma acción de protección al consumidor ante un juez de la República. Pero como vengo en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, voy a centrarme entonces en el ejercicio de esta acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, centrando aún más mi discurso en el tema inmobiliario. Bien mencionaba la doctora Verónica que hay dos tipos de garantía cuando se trata de construcciones. Las han oído a lo largo de toda la mañana. Si le pregunto al señor cuáles son, me puede decir casi que inmediatamente. ¿Cuáles son? Es un examen a esta hora de la tarde, un viernes creo que. Mencionaba la doctora Verónica, ¿se acuerdan que hablaba de los acabados y líneas vitales y hablaba de la estabilidad de la obra? Sí, 1 año, 10 años. ¿Dónde hago yo efectiva o cómo hago yo efectiva esa garantía? Entonces, y podemos entrar incluso a otras discusiones donde dicen que, y personas muy reconocidas, docentes y muy reconocidos dicen que estas garantías que están previstas en el Estatuto del Consumidor y en el decreto que reglamenta, pues desmejoran al consumidor, y seguramente lo oyeron esta mañana, que me disculpo no pude estar presente, pero independientemente de eso, ¿cómo se hacen efectivas? Y es muy importante que los consumidores y quienes están también, que van a obrar como demandados, me imagino que aquí en el público hay muchos representantes y abogados de las constructoras, es ¿qué hay que hacer para que entonces el consumidor proteja su derecho? Lo primero que hay que hacer es presentar una reclamación directa ante el constructor o ante quien desarrolla el proyecto. Reclamación directa que está claramente prevista en el decreto 735 de 2013. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los términos para responder? Y esta mañana hacían una pregunta que es muy válida. ¿Y qué pasa si me responden y yo no estoy satisfecho? ¿Por qué? Bueno, pero tomando un poco el orden. Lo primero que tengo que hacer es reclamar para agotar ese requisito de procedibilidad del que habla la ley. Luego tendré que presentar una demanda. Pero para entender agotado este requisito de procedibilidad, ¿es necesario que me respondan? Es la primera pregunta que yo les hago. ¿Es necesario que me respondan? No. Si no me responden, pues de mala, ya yo reclamé. Sí. ¿Qué pasa si no me responden satisfactoriamente? Pues, ¿cómo? Ay.
positivo del consumidor. Pero igual, y si le responden y le dicen, qué pena, estamos haciendo todavía unos estudios y nos podemos demorar unos meses. Exacto. ¿Y eso qué significa? ¿Que usted ya puede demandar o no? Claro, porque la respuesta no es satisfactoria para los intereses del consumidor. Para ser efectiva, se amplían los términos. Puesta. Eso es alguien serio, sí, que está evaluando el tema, puede. Pero bueno, agotada esta etapa de la reclamación, ustedes reclamaron, no les contestaron, la respuesta no fue satisfactoria, voy a usar el término del señor, les mamaron gallo con la respuesta, ¿sí? Ustedes inmediatamente, ¿qué deben hacer? Presentar una demanda. Y ahí es donde se abre el abanico de opciones para el consumidor. Y no la hacen. Y ahorita pues me gustaría que en el debate esa pregunta surja, porque esta mañana discutíamos si solo presentar la reclamación sin esperar la respuesta ya agotaba el requisito. Yo reclamé, ya veré, ¿será que puedo mandar ahí mismo? Esa pregunta hoy sí la... Entonces, es aquí donde, surtida la reclamación, incluso se abre el abanico de posibilidades para quien está afectado. ¿Por qué vía me voy? Si yo me voy ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la acción de protección al consumidor y escojo esa vía, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? Tengo 1 año, ¿cierto? Y si ustedes estuvieran como consumidores afectados de los proyectos que en octubre fueron evacuados, ¿cuánto tiempo les queda para demandar ante la Superintendencia? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Si yo opto por ejercer la acción de protección al consumidor presentando la demanda en debida forma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué puedo pedir? Materia de debate. ¿Qué dice la ley que puedo pedir? Y eso lo han dicho toda la mañana. Puedo pedir las reparaciones y puedo pedir la devolución del dinero. Y tratándose de la garantía por estabilidad de la obra, gran vacío. Porque el decreto dice, y si estuvieran atentos a la intervención de la doctora Verónica, ¿qué dice el decreto? Dice reparación y devolución. Y se plantea el debate ¿y el cambio? Pero ustedes como consumidores estarían dispuestos a que les cambiaran su apartamento por otro? Pues podrían ustedes conciliar y la ubicación es distinta. Son una serie de componentes que tendrían, pero claro, y este es un sondeo de opinión que hago, porque el Estatuto del Consumidor sí prevé que la garantía, en materia de garantía opera, si se las menciono, las pueden decir incluso, la reparación, el cambio o la devolución del dinero. En el Estatuto está previsto así, pero en el decreto únicamente se contemplan la reparación y la devolución del dinero. Y si están ustedes ante la Superintendencia de Industria y Comercio y presentaron la demanda, esa devolución del dinero, ¿qué implica? O sea, ¿indexación de qué? ¿Pero qué te devolvería? O sea, ¿qué ordenaría el juez en una sentencia que te devolvieran? Sí. ¿No? Lo pagado, pero ¿frente a qué criterio tenemos en cuenta entonces? El valor del inmueble, y nada más que el valor del inmueble, claro, indexado. ¿Cómo lo va a indexar? Presente en la fórmula del juez, ¿sí? Pero si usted se fuera ante un juez y echa mano de otras acciones, ¿qué podría pedir? Yo no es que esté desincentivando que vayan todos a la superintendencia, de hecho lo estoy invitando porque es más rápido, pero ¿qué podrían pedir en otros escenarios? Los perjuicios. Pero como yo hoy les vine a hablar de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales,
haciendo uso de la acción de protección al consumidor, un consumidor inmobiliario que se ve afectado, bien sea por los acabados o líneas vitales o por la estabilidad de la obra, respetando los términos previstos en la garantía en uno u otro caso, puede solicitarle al juez, ¿sí?, que conozca de su situación particular y concreta. ¿Y cómo funciona ese proceso? Como un proceso judicial común y corriente. O sea, aquí el pronunciamiento final será una sentencia, ya no será una resolución, un acto administrativo como los que profieren en la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, donde se impone una multa, donde se toman una serie de medidas frente a quien infringió el régimen de protección. Aquí, en este lado, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, se atenderá su situación, la situación de la señora Gloria, la situación de la señora Claudia. Entonces, es así como, este es el escenario que se maneja en la entidad, y pues tengan ustedes la plena certeza que como organismo, no puedo hablar de mis colegas en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que obrando como jueces tomarán las decisiones que la verdad del proceso les arroje, pero como organismo de inspección, vigilancia y control en ejercicio de esas facultades administrativas que me han sido asignadas, sí somos vigilantes en los temas, y bien, por no llegar a ser extremistas ni llegar a la censura, pero las piezas publicitarias, sí estamos muy atentos de toda la publicidad que en materia de, y más ahora con lo ocurrido en el sector de la construcción, de toda la publicidad, la información y la publicidad que se suministra a los consumidores. Entonces estamos ahí ejerciendo estas funciones de manera vigilante, permanente y constante, y pues los invitamos a todos, esa sí es la invitación que se me olvidaba hacerles, que digamos en salvaguarda de los intereses de todos, porque si me pasa a mí, le puede pasar a… interponga las respectivas denuncias para que situaciones que puedan vulnerar al universo de consumidores puedan ser conocidas por la Delegatura para la Protección al Consumidor y se puedan investigar a estas personas que infringen las normas contempladas en el estatuto. Muchísimas gracias.